tal amigos de la Mula TV? ¿Cómo están? Nos reencontramos aquí en Radicales Libres y hoy día vamos a conversar de dos temas interesantísimos, la crisis europea y la concentración de medios y bueno, las cosas que deriven de esta conversación. Estamos con Francesca Emanuel, ella es socióloga y periodista que escribe aquí en nuestro país en varios medios. Francesca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto de tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo se está sintiendo, tú estás allá en España, residiendo, y cómo se ha sentido esto últimamente de la crisis económica y todas sus consecuencias. ¿Cómo lo ves? Bueno, en España actualmente el 26.3% de la población está desempleada, el 22% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, tienes 2 millones de familias en las que ningún miembro de las mismas está empleado, ¿Ya? tienes a 1,5 millones de familias que han sido desahuciadas y a 3,5 millones de casas que no tienen gente. ¿Cuántas personas han sido desahuciadas? 1,5 millones de familias. Las han sacado de su casa, un millón y medio de personas. Sí, las han echado ¿Y de a su dónde se ha ido casa. esa gente? Bueno, a la casa de los padres, Ya, o sea, han ocupado algunos edificios, pero lo interesante del asunto o lo sorprendente es que hay 3,5 millones de casas que no tienen gente, Están vacías. que están vacías, sí. Los dueños de estas casas son los los bancos, bancos. exactamente. Sí, y bueno, esta es la Ni en situación. Estados Unidos ha habido tanto desalojo, creo, No, ¿no? no. Y el caso de España es particular porque en España hay una ley de vivienda terrible para la población. Si tú compras una casa hoy o comprabas una casa en esos momentos a $120,000, por ejemplo, que estaba sobrevalorada, supongamos en un 60% o en Ya. un 50%, y hoy has perdido tu trabajo y entonces no tienes para poder seguir pagando la hipoteca, el Estado te quita la casa ¿Ya? y en lugar de tú dejar saldada la deuda, tienes que seguir pagando esa casa, porque la valoración de la casa ya no es los 120,000 que tú habías pagado, sino ahora 60,000, por ejemplo. Ujú. Entonces tú, además de perder tu casa, además de perder tu trabajo, tienes que seguir pagando una deuda. Pero es la historia que es estar, o sea, normas a favor de las grandes inversiones y en perjuicio de la gente, ¿no? Esa es la historia, creo que ha llegado a un punto culminante en Grecia y en España, ¿no? Sí, el problema es que el discurso va dirigido a pensar que son los españoles los que han vivido por encima de sus posibilidades. Ahí está, eso es bien interesante, ¿no? Porque dicen, no, la crisis lo que pasa es que tenían sanidad, tenían seguridad social, tenían educación de calidad, entre comillas, gratuita, entonces han vivido bien y bueno, pues ahora tienen que pagar, ¿no? ¿Por qué ese razonamiento pega tanto y en realidad cómo se puede contradecir? A ver, ese razonamiento es absolutamente falso. En 2008, si tú ves la deuda total, el 12% de la deuda era una deuda pública, solo el 12%. El 22% era deuda de las familias y todo lo demás, 60 y tantos por ciento, era deuda de empresas financieras y empresas no financieras. O sea, de la deuda general del De la país. deuda general del país. El 60 y tantos por Era de ciento empresas. era de empresas financieras y empresas no financieras. Es decir, quienes se dedicaron a endeudarse fueron estas empresas que lo que hacían con ese dinero era crear grandes construcciones, financiar grandes empresas inmobiliarias y meter dentro el dinero dentro del mercado financiero o dentro del sector financiero para especular. Entonces, lo que se quiere hacer creer ahora es que los españoles vivieron por encima de sus posibilidades y se endeudaron hasta el cuello. Lo que sucede es que en España, a pesar de que la productividad iba creciendo, los salarios no iban creciendo relacionados con la productividad. Los salarios en el Estado español tendrían que ser mucho mayores o tendrían que haber sido mucho mayores. Las rentas del capital seguían creciendo mientras las rentas del trabajo seguían Como sucede acá, disminuyéndose. en la torta de Exactamente. la repartición del ingreso general, el ingreso, la parte de sueldos Ujú. sigue estando estable hasta un poco menor y mientras que la parte de rentabilidad y utilidades crece mucho más. Exactamente, es lo que pasó en España y es lo que pasó o lo que sigue pasando en la mayoría de países de la Unión Europea. Ya. Sí. Y en esta situación que, bueno, arrastra, no es, o sea, Rajoy tiene que un par de años en el poder, pero antes estuvo Zapatero y ¿qué pasó? ¿No se hizo lo adecuado? De cuándo uno puede decir que este asunto ya estaba marcado para suceder y no se hizo lo que se tenía que hacer? Y hasta ahora no se hace, bueno, ¿no?
Bueno, la ley de vivienda, si estamos hablando de la burbuja inmobiliaria, nace en el gobierno de Aznar, Ya, previo a los dos gobiernos de Zapatero. ya. Esa Este, ley es, digamos, la madre sí, es la de que este asunto. Ya. liberalizó el sector, digamos, el territorio urbanizable, ¿no? Y allí fue en el momento en el que se empezó a especular. No solo se empezó a especular, sino que el propio gobierno incitaba a que tú compraras una vivienda. Como digo, el 22% de la población son los que detentan, de la deuda el 22% lo detentan las familias. Pero la mayoría de estas familias que detentan esta deuda es deuda de una casa, de una primera casa. No es que la mayoría de estas familias hubieran estado especulando Ya, con claro. esas casas. Lo que pasa es que salía y más barato incluso comprar una casa y pagar la hipoteca que vivir de alquiler. Claro. Y el Estado lo que hacía era incitar estas compras. Lo que ¿Por qué pasa, incitar? ¿Qué te refieres con incitar? ¿Promovía? lo que pasa es que el Estado eliminó el impuesto a la renta, Ya. Entonces no ¿vale? pagabas impuesto por una propiedad. Claro, exacto. Entonces no pagas impuesto por una propiedad. De hecho, tenías un montón de beneficios. Ujú. De esta forma incitabas a que Ahora, compres. es el caso que se desencadena a través de la burbuja inmobiliaria, digamos, pero ¿qué consecuencias está teniendo ya no solamente en estos 3 millones de desalojados, etcétera, sino en los sistemas de protección social que en España funcionaban, digamos, más o menos regular, como la salud, por ejemplo, u Claro. otros? Lo lógico es que si tú tienes una economía tan debilitada, es que tú plantees políticas contracíclicas, es decir, que inyectes dinero para que la gente que no tiene trabajo, por ejemplo, pueda gastar en comida, en otro tipo de bienes, para que la economía se movilice. Lo que está sucediendo en Europa es que está habiendo esto que se llaman las políticas El bueno, ajuste. de ajuste, de austeridad, Y y suben los impuestos para la suben, gente, sí, pero no los impuestos progresivos, sino los regresivos. sino los regresivos, es decir, el IGB, Ha ¿no? subido 4 puntos, creo, en España, ¿no? Del 18 al 21 la 3 última puntos. vez. Sí, este es un impuesto que pagan todos, ricos y pobres, y que sobre todo es peor para los que tienen menos dinero, ¿no? ¿Y esto sucede en toda España o hay, por ejemplo, tú estás en Cataluña, creo, ¿no? ¿Hay políticas, digamos, de los gobiernos locales que favorecen más o esto es una cosa general de la cual el esquema legal del país no puede salir? Bueno, este impuesto Es impuesto debe ser nacional, ¿no es cierto? Claro. exactamente, exactamente. Y sobre todo este impuesto está obligado, forzado al país por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. Lo que Ya. te dice estas tres instituciones que se suelen llamar la Troika es que si el Estado requiere dinero, necesita liquidez, el Hay que sacarle a la Estado... gente la plata. Ajá. No, bueno, además de eso, el Banco Central Europeo normalmente o un Banco Central normalmente te da dinero al Estado porque intenta que el Estado tenga una economía buena, ¿no? Que no haya un 26% de personas desempleadas. Pero en este caso lo que hace el Banco Central Europeo, según sus estatutos, él es independiente. Entonces no puede dar dinero directamente a los estados, sino tiene que dar el dinero a los bancos privados. El Banco Sí. Central Europeo da el dinero a los bancos privados al 1% y los bancos privados Se lo dan le prestan el dinero al Estado español al 4%. Este dinero que pasa en esta especie de triada extraña, ¿no? Sirve a los estados para poder sostener algunas de sus políticas sociales y además para rescatar a los propios bancos que le están prestando el propio dinero. Claro. ¿No? Entonces es una locura. El presidente del Banco Central Europeo se llama Mario Draghi y trabajó durante 4 años para Goldman Sachs. No sé si te acuerdas Claro, lo sí que me es acuerdo, Goldman pues. Sachs. Y a esta persona nadie lo ha votado, ¿no? O sea, lo que está sucediendo ahora en España y en toda la Unión Y con Europea... esa tremenda crisis, injusticia y datos como estos, ¿no puede caer este señor que tiene cara de virrey? ¿Rajoy? Rajoy. O sea, el problema es que no es solo Rajoy.
¿Es todo el sistema político? Claro, el problema es que España está enclavada en un sistema complejo, extraño, que se llama Unión Europea y que sobre todo se llama zona euro. Claro. Cuando tú no tienes la soberanía sobre tus políticas monetarias o sobre tu política monetaria y ahora ya no tienes soberanía sobre tu política fiscal porque el Banco Central Europeo te dice, te doy dinero, pero tú tienes que hacer esta política fiscal, ¿no? O tampoco cuando tienes soberanía sobre tu política cambiaria. Ya se parecen a nuestros países. Exactamente, así es, así es. O Sí, sea, sí, que ha sido sí, sí. la colonización Sí. inversa ha llegado O sea, para tienes, allá. tienes doble institución que te controla, ¿no? Que te controla y que te controla mal, ¿no? Que intenta destruir tu estado del bienestar. Pero para terminar este bloque, Sí. Francesca, pero por lo menos en la información que se tiene, en los medios, hay un sentimiento de cansancio que, bueno, hace unos meses estuvo muy grande en las protestas, pero ¿ha bajado en estos últimos tiempos? No, no, Sigue. no, no, no. Las protestas son diarias. Diarias. Diarias, diarias. Sí, En sí. Cataluña, en Madrid, en En todas Madrid, partes. sí. Pero Sí. ya no las informan mucho, ¿ah? O sea, Bueno, porque así es la prensa, ¿no? ¿no? Y vamos a hablar de la prensa peruana y la prensa internacional en el siguiente bloque. Radicales Libres, estamos con Francesca Emanuel. Volvemos en un instante.